Muy buenos días. Qué grande privilegio es para mí y para mi familia estar con ustedes. Gracias, Benji, por invitarnos una vez más. Y bueno, el tema que me ha tocado el día de hoy, bueno, me dicen, pastor, siempre te avientas como el borras, ni te presentas, ni nada. Pero no se trata de mí, ¿verdad? Entonces, lo único que debes saber es que me llamo Lenin y que hoy me toca enseñar el tema de la gracia en torno a este importante llamado que Dios nos ha hecho de criar a nuestros hijos. Y me gustaría leer los 3 textos que vamos a estar meditando alrededor de este tema de la gracia. Y así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si estás tomando notas, puedes tomar notas de estos pasajes que vamos a estar considerando. Son 3 pasajes principales. Efesios 2, versos 8 al 10. Tito 2, versos 11 al 14. Y Hebreos 4, versos 14 al 16. Esos son los 3 textos que vamos a meditar el día de hoy, y cada uno de ellos responde a algo que la gracia puede brindarnos, algo que la gracia de Dios puede efectuar en nuestra vida. Vamos a ver lo que la gracia hace, lo que la gracia nos enseña y lo que la gracia nos otorga. Y por supuesto vamos a enfocar estas 3 cosas a la tarea tan importante de criar a nuestros hijos. Me gustaría leer estos 3 textos, después de esto orar y poco a poco ir meditando en lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Efesios 2, versos 8 al 10, que probablemente hasta nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Efesios 2, versos 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, podemos leer esto en voz alta, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora acompáñame a Tito, capítulo 2. Y aquí vemos lo que la gracia nos enseña. Ahora, Tito 2, versos 11. Vamos a leer hasta el 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ni tus hijos. Eso no dice la Biblia, solo fue un comentario al margen. Ahora acompáñame a Hebreos, capítulo 4. Dicen los versos 14 al 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, leámoslo en voz alta, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la bendición tan grande que nos das de estar reunidos esta mañana con la certeza de que tú nos quieres hablar, de que tú quieres revelarte a nosotros. Gracias por esta responsabilidad, llamado, misión que nos has dado, Señor, de ser papás. Nosotros lo somos porque un día tuvimos hijos, pero
Tú has sido siempre el Padre Celestial. Y tú eres el Padre perfecto. Y de ti queremos aprender. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tenemos esta confianza y esta seguridad de que estas cosas son verdad, de que estas cosas son eternas y de que esto es lo que necesitamos considerar como papás. Pedimos que abras nuestro corazón a estas verdades y que las siembres profundo en nosotros, Señor, y que lleven mucho fruto, Señor. Que esta conferencia tenga fruto, que permanezca y que te glorifique. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer texto, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, es probablemente uno de los versículos bíblicos más conocidos. De hecho, es muy probable que sea uno de los primeros versículos que alguien te compartió para hablarte acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y hasta me atrevería a asegurar casi que la mayoría de nosotros es uno de los primeros versículos que nos memorizamos, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer nuestra Biblia. Y es maravilloso ese primer impacto cuando leemos ese versículo. Y lo primero que nos sorprende la primera vez que lo leemos es la asombrosa gracia de Dios. No sé tú, yo la primera vez que lo leí, de verdad, creo que casi desgasté la hoja de tanto repasar con mis ojos el no por obras, no por obras, no por obras, no por obras. Me voló la cabeza esta realidad de que Dios nos regalaba salvación. Y hay tres cosas que en este versículo aprendemos, tres cosas que la gracia hace. La primera, aunque es bastante evidente, nunca debemos pasarla por alto. La gracia de Dios es el conducto por el cual Dios nos salva. La gracia nos salva a nosotros de nosotros mismos y nos salva del pecado. Y me dirás, Lenny, perdón, pero yo pensé que venía una conferencia sobre cómo criar a mis hijos. Esto es importante, porque lo primero que tus hijos necesitan, lo primero que va a bendecirles, lo primero que ellos desesperadamente quieren y necesitan en casa es padres que conocen la gracia de Dios. Completa conmigo esta frase. Si tú y yo no conocemos la gracia, nuestros hijos serán criados por padres ay, qué rudos, no manches, desprovistos de gracia, bro. No seas tan gacho. No, ahora sí que no seas tan no es cierto. Piénsalo. Si nuestros hijos tienen padres que no conocen la gracia, los están criando padres desprovistos de gracia, y eso sería una desgracia. ¿Cómo luce un padre desprovisto de gracia a la hora de criar a sus hijos? Un padre desprovisto de gracia se siente capaz. Un padre desprovisto de gracia pone estándares rudos, duros, difíciles de llevar para otros y que él mismo no mueve ni con sus propios dedos. Un padre desprovisto de gracia es un padre que se siente con derechos sobre sus hijos, como si él fuera el dueño y no el administrador, el responsable. Un padre desprovisto de gracia ejerce presión, crea una atmósfera de legalismo en su hogar. No quieres que tus hijos sean creados por padres, por un padre o por una madre que no conoce la gracia. Pero hay otra cosa interesante sobre un padre desprovisto de gracia, y yo creo que esta es una faceta muy común. Un padre desprovisto de gracia es un padre que se siente culpable. Hay algo que a mí me aterraba con la idea de ser papá antes de ser papá, y era la idea de que es imposible ser papá y no equivocarse. Es imposible ser papá y no cometer errores. Es imposible ser papá, escúchalo bien, y no pecar contra tus hijos, lastimar a tus hijos, herir a tus hijos. Y he descubierto que de un modo bien interesante, la familia es un lugar, es probablemente el primer lugar donde tú y yo necesitamos experimentar la gracia de Dios. ¿Hay alguien esta mañana
que se siente culpable como padre? No manches, soy el único. Ya me bajo. Yo creo que si no pudiste levantar la mano, no la pudiste levantar porque la culpa era tan grande y tan pesada que no podías levantar la mano. Es inevitable sentirse culpables. ¿Y sabes qué? Qué importante es a la hora de enfrentar esa culpa, a la hora de enfrentar esos errores, a la hora de enfrentar esos pecados que has cometido en contra de tus hijos, recordar que la gracia de Dios nos salva. Somos salvos por gracia. ¿No empiezas a sentir como, es cierto, qué importante era recordar esto? La gracia de Dios nos salva. Al final, ser adoptados por el único Padre perfecto hará de nosotros el instrumento perfecto para criar a nuestros hijos. Entonces, nunca estamos exentos de esta materia llamada gracia. Nunca le demos la vuelta a esta hoja maravillosa del Evangelio llamada gracia. Entonces, lo primero que la gracia hace es que nos salva del pecado, nos salva de nosotros mismos. Nuestros hijos necesitan padres que conocen la gracia. Lo segundo que la gracia hace es que la gracia nos capacita. La gracia nos capacita. ¿Qué es lo primero que la gracia hace? Nos salva. Lo segundo que la gracia hace, nos capacita. ¿Recuerdas lo que decía Efesios 2? Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Será que criar hijos es una buena obra? Claro que es una buena obra. Ahora, a la hora de decidir cómo los vamos a criar, si hacemos homeschool o no hacemos homeschool, si implementamos tal currículo o tal material o tal plataforma o incluimos otra, ¿quién decide esas cosas? Porque hay muchas buenas opciones, hay muchas buenas ideas, hay muchos buenos métodos, pero lo importante que la gracia hace es que nos enfoca no en aquellas cosas que son buenas ideas o buenas intenciones o buenos programas. La gracia nos capacita para caminar en las buenas obras, escucha esto, que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Eso quita tanta presión sobre nosotros, porque entonces ya no somos tú y yo los que debemos decidir cómo criar a nuestros hijos. Es Dios quien lo decide. Y Dios ha trazado ya buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Una definición de buenas obras es esta: son aquellas que Dios preparó de antemano. Y yo creo que no puedo recalcar lo suficiente esto. Tú y yo no tenemos el derecho de decidir cómo educar a nuestros hijos. Ese derecho está reservado exclusivamente para Dios. Dios tiene un plan preparado de antemano y su gracia nos capacita para caminar en ese plan. La gracia cambia mi pregunta de ¿qué es lo mejor para mi hijo? A ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son las buenas obras que ya Dios preparó de antemano? A mí me sucede algo muy interesante con el homeschool. Mi esposa y yo platicábamos sobre esta posibilidad de hacer homeschool una vez que tuviéramos hijos, pero luego nació Belén y metimos a nuestra hija a la escuela. Y nos encantaba la escuela, fue una bendición gigantesca la escuela. Pero luego nos fuimos a Monterrey. Y en muchos sentidos, mi esposa y yo no escogimos el homeschool nos escogió a nosotros. Son obras que Dios preparó de antemano. Y en el momento indicado, aunque nosotros lo estuvimos pensando, nos llamaba la atención, hasta vinimos a alguna conferencia de homeschool antes de hacer homeschool, mi esposa y yo, pero en el momento indicado Dios nos mostró esa hora. Y te voy a ser bien honesto, hemos estado a punto de tirar la toalla
y salir y buscar una escuela, la primera que me tope, Señor, que es casi, ¿no? Hemos estado luchando con eso, y en ocasiones, no siempre. Y ya cuando llega el momento así, ya de bien en serio, órale, la vamos a meter a una escuela. Mi esposa, que es la primera que dice que hay que hacerlo, cuando llega el momento así de, órale, entonces mañana vamos a buscar opciones, y mi esposa empieza a llorar y dice, no, es que no la quiero dejar ir. Creo que Dios nos ha llamado a hacer escuela en casa. Y entonces, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te sostiene a la hora de hacer homeschool? Escucha esto, si tú entras al homeschool, comienzas a hacer homeschool porque te parece buena idea, es una mala idea. Si es porque tienes una buena intención, es una mala intención. La única razón que nos puede sostener a la hora de hacer homeschool es porque es una buena obra que Dios preparó de antemano. Si lo quieres hacer porque está cool, mala idea. Entonces, la gracia nos afecta de tal modo que ya no vemos a nuestros hijos como propiedad privada para hacer con ellos lo que se nos plazca y agradarnos a nosotros mismos o hacer lo que sea más cómodo para nosotros o vivir vicariamente. No, la gracia me despoja de este derecho tiránico de criar a mis hijos para satisfacerme a mí mismo e inclina mi corazón a preguntarme qué es lo que Dios quiere. No lo que yo quiera, qué es lo que Dios quiere. Ahora, quiero preguntártelo así de frontal, ¿a qué te llamó Dios? Porque a lo mejor has estado considerando el homeschool y tu argumento para no empezar a hacer homeschool, aunque sabes que Dios te ha llamado, a ver, déjame hacer un scouting. ¿Cuántos el día de hoy de los que no hacen homeschool, así, la neta, tú ya sabes que Dios te llamó a eso? Nomás estás como, levanta tu mano. No lo estás haciendo el día de hoy, pero tú ya sabes. La neta, esto ya fue. Ya Dios me llamó, ya no sé ni cómo negarlo. Ok, chécate. Si hasta ahora la razón para no hacer homeschool es porque dices, híjole, si hago homeschool voy a ser más responsable. Te tengo noticias. Ya eres responsable de por sí. O sea, no por no hacer homeschool vas a ser menos responsable delante de Dios. Pero ojo, aquellos que se ríen y que están haciendo homeschool el día de hoy, que se ríen, ¿no? No por hacer homeschool significa que ya cumpliste. Otra vez, la gracia de Dios, no el homeschool. En un sentido, el punto es que no es el homeschool, si homeschool o no homeschool. Ese no es el dilema. La pregunta ¿es esta una buena obra que Dios me ha llamado a hacer? Porque si esta es una buena obra que Dios me ha llamado a hacer, Dios la va a sostener, Dios nos va a bendecir y vamos a ver fruto de esto en nuestros hijos. Chicos, ¿tiene sentido esto? ¿Sí? Entonces la gracia nos salva, la gracia nos capacita, afecta nuestro corazón, nos encarrila, nos dirige a las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero la gracia también, escucha esto, nos quita el protagonismo. Vamos a repasar. La gracia nos salva, la gracia nos capacita y la gracia nos quita el protagonismo. Allí en Efesios 2, Pablo dice que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Vamos a hablar por unos breves instantes sobre las redes sociales. No me toques a mi ídolo. Y quiero tocar este tema con pinzas, ¿ok? Vamos a tocarlo con pinzas. Solo es un ejemplo, solo redes sociales porque me parece un buen ejemplo para ilustrar esto. He descubierto que homeschool o no homeschool, los papás tenemos la tendencia a usar a nuestros hijos para gloriarnos en ellos, para atribuirnos gloria a nosotros. Nos gusta,
presumir los puntos fuertes de nuestros hijos como si fueran medallas. Dice Ted Tripp, un autor de un libro muy importante sobre la crianza, dice, nos gusta usar a nuestros hijos como medallas que podemos colgarnos y presumir delante de otros y de esa manera darnos gloria a nosotros mismos. Nos encanta que nos etiqueten como el super papá o la super mamá. Y el día de hoy, ¿qué mejor lugar para hacer eso y atribuirnos gloria usando a nuestros hijos que las redes sociales? Entonces de pronto tengo esta pregunta: ¿harías homeschool si pudieras publicar en redes sociales que haces homeschool o no? Algunos ya están hasta sudando. No me hagas esto, Lenny, por favor, ¿no? A lo mejor hasta yo de broma luego le digo a mi esposa, abro mis redes sociales y le digo, vamos a checar cómo andamos de likes. Como que es una necesidad que tú y yo, es pecaminosa, que tú y yo tenemos. Nos gusta que nos den likes, nos gusta que nos reconozcan. Ay, no puede ser, sé que le cuesta tanto trabajo, está tan ocupado y mira, está sacrificando tantas. Va a ser homeschool. Gloria a su nombre. Y la Biblia me dice que la gracia nos es dada para que tú y yo dejemos de glorificarnos a nosotros mismos y glorifiquemos a Dios. Entonces, la gracia nos quita el protagonismo. No usemos a nuestros hijos como un medio para atribuirnos gloria a nosotros. Debemos enseñarle a nuestros hijos a vivir para la gloria de Dios. Porque déjame decirte algo, nuestros hijos tarde o temprano van a descubrir que tú y yo no somos dignos. Y ahí se nos va a caer todo. Déjame ponerte un ejemplo. Mi hija Sofía tiene 1 año y medio y está justo en el punto de las gracias. Está justo en el punto en el que así, haz ojitos. Es más, me encantaría traerla nomás para enseñártela, pero entonces la estaría usando para darme gloria y ya, valió gorro, ¿no? Pero está justo en ese punto en donde haz ojitos y te hace ojitos. Manda besito, ¿no? Carita tierna y le hace así. Pero solo que ella sí se ve linda, ¿no? Y ¿sabes? Si yo le pido eso a Belén el día de hoy, mi hija mayor, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Solo me va a voltear a ver y va a hacerle así. Es como, papá, no lo vales. No estoy dispuesta a pasar esa pena nada más para darte gloria a ti. ¿Sabes? Tarde o temprano nuestros hijos van a descubrir que nosotros no somos dignos de la gloria. Entonces no los criemos para darle gloria a nuestras decisiones, a nuestros sacrificios. Criémoslos para darle gloria a Dios. Que nadie aquí, que nadie que hace homeschool, que nadie cristiano que entiende que los hijos son herencia de Dios, los use para darse gloria a sí mismos. Esto es lo que la gracia hace. ¿Qué onda con Efesios 2? ¿Verdad? ¿Cómo este principio tan importante de la gracia puede afectarnos en la crianza de nuestros hijos? Ahora veamos lo que enseña la gracia. Pero antes de pasar al siguiente punto, ¿cuáles son las 3 cosas que hace la gracia? Nos salva, nos capacita y nos quita el protagonismo. Hemos visto que estas 3 cosas necesitamos que la gracia las haga en nosotros los papás. ¿Te das cuenta que esto es exactamente lo que queremos para nuestros hijos? ¿No quieres que la gracia los salve? ¿No quieres que la gracia los capacite para las buenas obras que Dios ya preparó de antemano? ¿No quieres que la gracia les quite el protagonismo, su hambre de protagonismo? ¿Cómo va Dios a hacer esto en la vida de nuestros hijos? Primero lo tiene que hacer en nosotros. Nosotros podemos modelar ante ellos esto que la gracia hace. Segundo punto, lo que la gracia enseña. Leímos en Tito capítulo 2 y me gustaría leerlo una vez más. Tito capítulo 2, verso 13.
Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, palabra clave, enseñándoos que renunciando, subraya eso en tu Biblia, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, subraya eso en tu Biblia, en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, subráyalo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay tres cosas que vemos muy puntuales aquí que la gracia nos enseña. Me gusta ver estas tres cosas como las lecciones de la gracia. La gracia no solamente hace algo en mí, la gracia me enseña ciertas cosas. Y si he probado la gracia de Dios, aprenderé a renunciar a la impiedad. Es lo primero que la gracia nos enseña, lo cual implica que la gracia de Dios es atractiva. Fíjate, entonces, en lugar de estar luchando con los deseos mundanos o con la impiedad, impiedad significa una vida sin Dios, en lugar de estar luchando contra estas cosas, Dios me ofrece su gracia. Y su gracia es tan suficiente, su gracia es tan basta, que su gracia me enseña a renunciar a la impiedad. Cuando tengo su gracia y su gracia me satisface y me basta, la impiedad, los deseos mundanos serán infinitamente menos atractivos, perderán su atractivo porque la gracia es atractiva. Lo segundo que nos enseña la gracia es a vivir. Me encanta esto. La gracia me enseña a vivir. El texto podría terminar allí, pero Pablo nos enseña en este texto qué significa realmente vivir. Vivir sobria, justa y piadosamente. Es lo contrario. La piedad es una vida que agrada a Dios. Eso es piedad. Y vivir para Dios es vivir, porque fuimos creados para esto. La gracia me enseña esas cosas. Ahora, lo tercero que la gracia nos enseña es a aguardar, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada, la esperanza feliz. Mira estas tres cosas así, en su secuencia. La gracia me enseña a renunciar a la impiedad, a vivir sobria, justa y piadosamente, a aguardar la esperanza bienaventurada. ¿No queremos que nuestros hijos aprendan estas tres cosas? Totalmente. Ahora, a simple vista pareciera una contradicción. Pareciera que este texto nos está enseñando que la gracia nos enseña a salvarnos por obras, ¿no? Pareciera. La gracia me enseña a renunciar a la impiedad, vive piadosamente, ¿no? Y espera el regreso de Jesús. Pero no es así. Realmente lo que este texto está mostrándonos es que la gracia me enseña que la mayor necesidad del hombre es la salvación. Porque eso es lo que la gracia hace. La gracia me muestra lo que Dios me ofrece, de modo que yo pueda renunciar a una vida de pecado. La gracia es práctica, me enseña a vivir para Dios. Y la gracia es dichosa porque me enseña a esperar esta bienaventurada manifestación de Jesús cuando regrese. Entonces, aplicando esto a homeschool o a la crianza, la gracia me enseña que la mayor necesidad del hombre es la salvación, porque su mayor problema es el pecado o la impiedad. Y yo sé que esto parece es como bastante obvio, igual que con Efesios 2. Pues claro, la gracia me enseña que la mayor necesidad del hombre es salvación. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto a nosotros mismos olvidando que la mayor necesidad de nuestros hijos es salvación? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? En situaciones cotidianas, en nuestras metas con respecto al homeschool, en nuestro estilo de vida. ¿Cuántas veces hemos olvidado que la mayor necesidad de nuestros hijos es salvación? Eso es un resultado de dejar de ver a nuestros hijos
bajo los lentes de la gracia, porque la gracia no niega la realidad del pecado. La gracia no ignora el pecado. La gracia pretende solucionarlo. Y por eso es que tú y yo muchas veces estamos más enfocados en recursos, en conducta, pero no en el corazón de nuestros hijos, donde Dios quiere obrar a través de su gracia. De hecho, Pablo le dice a Tito en este capítulo que estas enseñanzas de la gracia, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito, le dice Pablo, Tito, esto es prioritario. La mayor necesidad del hombre es salvación. La mayor necesidad de nuestros hijos es salvación. Entonces la gracia me enseña a ver a mis hijos como lo que son, los pecadores más hermosos de todo el mundo. Es importante este balance, ¿no? Porque no quiero, tal vez alguno va a decir aquí ahorita, amén, sí, son súper pecadores, no puede ser, es lo que les digo todo el tiempo, impíos estos, ¿no? No. Dios los ha puesto en nuestra familia para que, escucha esto, si no aprenden esto con nosotros, ¿dónde lo van a aprender? Si no lo aprenden de ti y de mí, si no lo aprenden de papá y de mamá, ¿quién está mejor capacitado para poder enseñarles estas cosas? Entonces, chécate, otra vez tratemos de contextualizar esto en algún ejemplo. Cómo fácilmente olvidamos que nuestros hijos tienen la necesidad de salvación. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿A alguien le pasa? Olvidamos que su mayor necesidad es salvación. Lo olvidamos fácilmente. Y la gracia me enseña a verlos como lo que son, pecadores. Y muchas veces tú y yo comenzamos a verlos como otras cosas, no como pecadores, sino como otras cosas. Es que yo veo a mi hijo como un niño es chistoso cómo tomamos términos que se refieren a ciertas cosas, pero los usamos como comodines a nuestra conveniencia. No, es que mi hijo es de voluntad firme. No, es un rebelde que se está rebelando contra la autoridad. Tiene una necesidad terrible en su corazón de salvación, pero tú le pones, es que él es líder. No sigue a nadie. No, es que mi hijo es un niño con trastorno, déficit de atención e hiperactivo. Ahora, déjame decirte algo. Aún si estuviera correctamente diagnosticado por un psiquiatra, la Biblia me dice que ese no es su mayor problema. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Quiero aclararlo. No estoy diciendo que esas condiciones, hay muchas condiciones físicas, biológicas, que efectivamente presentan un reto, una dificultad que no puedes ignorar. Y no estoy diciendo que ignoremos eso, pero no puedes ver a tu hijo principalmente como eso. Tienes que ver a tu hijo como un pecador. Justamente con respecto a este asunto del déficit de atención, estuve documentándome un poco. ¿Y sabías que este déficit de atención con hiperactividad está sobrediagnosticado? ¿Sabías que está sobrediagnosticado? Ya los psiquiatras están hartos porque todos los papás que tienen hijos con problemas para simplemente respetar la autoridad, es una cuestión de carácter, ¿ok? Es una cuestión de carácter. Es hiperactivo, ¿no? Y el psiquiatra entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué serie te gusta? A ver, platícame de tu serie. Y le dice todo, absolutamente todo. Señora, su hijo no tiene déficit de atención. Se sabe toda la serie, se sabe todo el programa, se sabe todo de algo. No es ese el problema. Y estaba viendo un artículo de una página que se llama nuevatribuna.es, y el psiquiatra José Luis Pedreira, aunque dice que algunas veces se confunde el déficit de atención con otras condiciones que sí son reales y a considerarse, sin embargo sí hay muchas veces en las que
pues, realmente el niño no tiene déficit de atención. Y él dice, del 50 al 60% de los diagnosticados no lo tienen. Y todo esto es un resultado de dejar de ver a nuestros hijos como lo que son. Porque para ti y para mí es más cómodo decir, ¿tiene esto?, a decir, es pecador. Estaba pensando en un ejemplo. Repito, aún si tiene una condición física diagnosticada, real, ese no es su mayor problema y esa no es su mayor necesidad. Y el mejor ejemplo de esto es el recobro. ¿Alguien conoce ese centro donde se adopta, se cuida, no se adopta, más bien se tiene ahí cuidando a niños y niñas con serios problemas, algunos mentales, ¿no? Y tú los ves interactuar entre ellos, se cuidan, se sirven, se aman unos a otros, a pesar de sus problemas, incluso mentales. ¿Por qué? Porque esas niñas y esos niños han aprendido sobre la gracia de Dios. Qué impresionante. Entonces, ojo, es algo que he estado meditando. Creo que podemos usar el homeschool como una mala burbuja en la que metemos a nuestros hijos. Hay buenas burbujas y malas burbujas, ¿ok? Déjame ponerte un ejemplo de una buena burbuja. Un astronauta en una atmósfera hostil, dañina para su salud. Nuestros hijos viven en un mundo hostil, en un mundo que tiene influencias, experiencias, cosas de las que debemos protegerlos. Hay que meterlos en esa buena burbuja. Pero hay mala burbuja. La buena burbuja, el ejemplo del astronauta. La mala burbuja, Doña Florinda. Doña Florinda tiene a Kiko en una mala burbuja. O sea, ves el Chavo del 8 y el chavo que desencaja completamente con todo el escenario, ¿quién es? Es Kiko. ¿Por qué? Porque Kiko es el tesorito y todos los demás son una horrible y horripilante chusma. Sí, el malo no es Kiko, el malo es Don Ramón. Pobre Don Ramón, digo, si hay un santo sería Santo Ramón, ¿no? Pero tiene aquí con esa mala burbuja donde todo mundo es el problema menos tú. ¿Cuántas doñas Florindas hay aquí el día de hoy? Y tal vez hemos llevado a nuestros hijos, tal vez, los hemos llevado al homeschool para aislarlos de una vida que los va a confrontar con su necesidad de arrepentimiento. Tal vez. No le robes a tus hijos. No le robes a tus hijos el verse como Dios los ve. Personas necesitadas de la gracia salvadora de Dios. En palabras de Jesús, dejen a los niños venir a mí y no se los impidas. Si tú sigues diciéndole a tu hijo, es que tú eres especial, las reglas no aplican para ti. No, tú eres bueno. Tú eres bueno, no tienes que perdonar. Tú eres bueno, no es orgullo, es tu derecho. Eres mi tesorito. No te juntes con esa chusma. Les estamos robando este importante, necesaria, urgente necesidad de reconocerse pecadores. Finalmente, lo que la gracia nos otorga. Tengo una pregunta más. ¿Alguien se siente miserable en este momento? Perdón, ya acepté que ese es mi ministerio y es mi don, hacer sentir a otros miserables. Después de sentirme miserable yo mismo, déjame decírtelo. ¿Alguien se siente miserable? Te tengo buenas noticias. Hay algo que la gracia nos otorga.
Acompáñame a Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquello que Dios te llamó a hacer. ¿Eres papá? Ya Dios te dio esa responsabilidad. ¿Hagas homeschool o no? ¿Ya estás haciendo homeschool? Retén tu profesión. Tienes un sumo sacerdote en los cielos. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora mira los puntos prácticos que vemos en este texto. Acerquémonos pues confiadamente. Chicos, el propósito de toda esta arrastrada teológica con la gracia, ¿verdad? Con gracia. Es que tú y yo volvamos nuestros ojos a la fuente de gracia. Es que tú y yo nos acerquemos a Jesús. Muchas veces, en medio de nuestra culpabilidad, amargura, incapacidad, desesperación, nos acercamos a todo mundo. Nos acercamos a tal página, nos acercamos a tal ministerio, nos acercamos a tal persona, nos acercamos a tal grupo, cuando debemos acercarnos a Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Gracia. ¿Qué es lo que sucederá si nos acercamos allí? Dice: alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ¿el qué? Oportuno socorro. O sea que si después de estos dos puntos anteriores tú estabas diciendo socorro, auxilio, es justo lo que Jesús quiere darnos: oportuno socorro. Ninguna escuela, ningún programa, ningún libro, ningún material educativo podrán brindarnos lo que solo la sublime gracia de Dios nos puede brindar: oportuno socorro. Me encantaría que hubiera una escena aquí atrás de todos nosotros en los momentos en los que literal hemos estado diciendo socorro. ¿No? Y Jesús, pues ven, pues acércate, ¿no? Ahí está el socorro. Ahora observa el orden de las cosas. Acerquémonos confiadamente para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia primero, gracia después. Misericordia, ¿podemos decirlo todos juntos? Misericordia primero, gracia después. ¿Por qué? A lo mejor dices: oye, ¿por qué, Lenin, yo sí pido gracia para mí pero no la encuentro? Porque lo primero que debes pedir es misericordia. Hemos fallado. Yo estoy seguro que varias cosas de las que el día de hoy hemos considerado, varias cosas nos dejaron el cachete caliente, casi, ¿no? Es como, eso me dolió. Y lo que Dios nos invita a hacer este día de hoy es reconocer que hemos fallado. Una de las cosas que me gusta mucho hacer con las palabras es indagar su origen etimológico. Las palabras están diseñadas de cierta manera por una razón, y el estudio de algunas palabras te puede llevar a descubrimientos asombrosos. Con respecto a misericordia, hay como dos ideas respecto al origen etimológico de esta palabra. Unos dicen que tiene que ver con miseria y corazón, cardio, ¿no? Es como miseria de corazón. Dios reconoce que en nuestro corazón somos miserables. Eso significa que carecemos de recursos. Tú y yo por nosotros mismos no podemos. Y Dios, al ver nuestra incapacidad, al ver nuestra miseria aquí adentro en el corazón, Dios nos brinda lo que necesitamos. Pero hay otra corriente que dice: no, misericordia viene de miseria, pero también de acorde. Entonces, la idea es que cuando tú y yo reconocemos nuestra miseria, Dios toca el acorde de su gracia y transforma todo aquello que tú y yo somos en lo que tú y yo deberíamos ser. La gracia de Dios, dice el pastor Chuck Smith,
todo lo cambia. Todo, incluida nuestra crianza, la crianza de nuestros hijos. ¿Quieres escuchar la música de Dios otra vez en tu vida? ¿En tu tarea como padre? ¿En tu homeschool? Comencemos reconociendo nuestra miseria, aquellas áreas, aquellas cosas específicas donde hemos fallado, y abrámosles la puerta a la gracia de Dios en nuestra vida una vez más. ¿Oramos? Señor, gracias por todas aquellas cosas que tú haces, que tú enseñas y que tú otorgas a tus hijos a través de la gracia. La verdad, Señor, es que los más necesitados de gracia en nuestro hogar somos nosotros los papás. Necesitamos desesperadamente, Señor. Comienza con nosotros. Y pedimos que durante este día, Señor, tú sigas asombrándonos con tu gracia y mostrándonos las maneras en las que tu gracia desea intervenir en nuestra vida y cambiarlo todo. Perdónanos si hemos dependido de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría y no de tu gracia. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de ver la vida, nuestra tarea como padres y a nuestros hijos sin los lentes de la gracia. Y trae oportuno socorro, Señor. Es seguro, Señor, que entre nosotros hay papás verdaderamente desesperados en este momento. Y estemos desesperados o no, todos necesitamos tu oportuno socorro este día. Sigue derramando tus bendiciones sobre cada hogar representado aquí, Señor. Y sigue transformándonos con tu gracia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.